Un hombre judío de 71 años fue asesinado por terroristas árabes la semana pasada, mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Israel anuncia que la autoridad palestina casi ha duplicado los salarios para los terroristas y sus familias. Y una historia increíble desde Johannesburgo, donde un avión lleno de gazatíes que escapaban fue rechazado en Sudáfrica. Esto se da tras una filtración que revela que es el propio liderazgo palestino quien está bloqueando su escape. ¿Por qué? Porque los civiles que sufren generan mejores titulares. Hoy en Judeocasión cubrimos esta y otras historias. Bienvenidos de nuevo a Judeocasión en JNS Televisión. Mi nombre es Josh Haston y estamos transmitiendo al mundo desde el centro de medios de JNS en Jerusalén, la capital eterna de Israel y del pueblo judío. Vamos a todo lo que está sucediendo en Judea y Samaria y Gaza esta semana. Empecemos con estos gazatíes que querían salir de Gaza y huir de un frente de guerra y se quedaron atrapados en tierra dentro de un avión en Johannesburgo, Sudáfrica, después de que las autoridades sudafricanas, el gobierno, se negaran a permitirles la entrada al país. No estoy inventando esta historia. A los gazatíes que huían de la guerra se les negó la entrada al país, al menos por un tiempo o algunas horas. Aquí hay un comentario de Abu Ali Express y te animo a que lo sigas en Telegram. Él dijo lo siguiente: Sudáfrica sabe cómo presentar quejas ante la Corte Internacional de la Haya sobre el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, pero no está dispuesta a recibir a quienes huyen de ahí. Si no estás dispuesto a recibirlos, eso debe significar que no hay genocidio en Gaza. ¿Qué tal eso? Aman a los gazatíes, pero solo hasta que se trata de su propia casa. Qué hipocresía aquí, amigos. Sudáfrica dice que quiere ayudar a Gaza, pero no deja que los gazatíes huyan de las líneas del frente de la guerra. Y no es solo Sudáfrica, por cierto. ¿Cuántos otros países dicen que les importa Gaza y no están dispuestos a permitir que los gazatíes huyan? Como en cualquier otro mundo, o mejor dicho, en cualquier otra guerra que ocurre en el mundo. ¿Viste estas imágenes de este avión? Estos gazatíes están atrapados en un avión, no les permitieron bajarse. La conclusión es que no les importan los gazatíes, simplemente no les importan. Odian a Israel, prefieren que ellos estén atrapados en una zona de guerra como peones contra el Estado de Israel. Ya sean países u organizaciones como la UNRWA, que es Hamas, pero países y organizaciones como estas dicen que les importa y simplemente no es así. Por lo que entiendo, al final cedieron y los dejaron entrar al país. Y la pregunta que hay que hacer es: ¿el liderazgo de los árabes en Gaza o Judea y Samaria les importan sus compatriotas árabes? ¿Les importan los gazatíes que están en la primera línea? Así que aquí tenías una organización que ayuda a los gazatíes a salir de la franja. Ahora están siendo atacados por la autoridad palestina, pero están tratando de frustrar su actividad. La autoridad palestina está en contra de esta organización. Así que de nuevo tuvimos ese incidente del avión en Johannesburgo. Sudáfrica negó la entrada a 150 gazatíes. Ahora, la autoridad palestina ha estado llevando a cabo una campaña en contra. Aquí está el nombre de la organización Al-Majd, que ayuda a los gazatíes que quieren salir. La organización organiza esto, por cierto, según Abu Ali Express, por una tarifa usualmente de miles de dólares. Estas personas están dispuestas a pagar miles de dólares. Coordinación de la salida de gazatíes por Karim Shalom, lo cual debe hacerse con Israel. De ahí al aeropuerto Ramón, que está cerca de Eilat, y luego al país de destino con la posibilidad de una estadía limitada. Según una publicación de esta organización Al-Majd en su página de Twitter, la autoridad palestina está trabajando activamente para evitar que los gazatíes se vayan. No quieren que se vayan. Aparentemente, la autoridad palestina incluso envió una delegación a Indonesia para bloquear la actividad de este grupo. Creo que ahí es donde tienen su base, para bloquear la actividad de este grupo, de permitir que los habitantes de Gaza o de ayudar a los habitantes de Gaza a encontrar otro país que esté dispuesto a recibirlos, tal vez hasta el final de la guerra. Además, Al-Majd afirma que la autoridad palestina dejó de emitir pasaportes a los habitantes de Gaza hace un año para perjudicar sus posibilidades de salir de la franja. Encontraron docenas de casos semanales frustrados por la autoridad palestina. Así que ya ven, amigos, ya sea Hamas o la autoridad palestina, quieren que estas personas en Gaza permanezcan en una zona de guerra para usarlos como peones contra Israel, como mencioné. Nadie se enoja por esto. ¿Lo sabían? ¿Esto ha sido noticia en algún país? No hay protestas en Colombia ni en otras escuelas.
Es mejor para ellos que los árabes mueran en Gaza para luego culpar a Israel, mientras que, irónicamente, es Israel quien está tratando de sacarlos del peligro. Esa es la hipocresía que está ocurriendo aquí. Esa es la verdadera intolerancia, discriminación y racismo contra los árabes en Gaza, no permitirles salir de una zona de guerra. Eso es realmente la autoridad palestina y Hamás. La mayoría de la comunidad internacional busca que los habitantes de Gaza permanezcan ahí, sin importar lo que ocurra. También, esta semana, un hombre israelí de 71 años, Aaron Cohen, residente de Kiryat Arba, fue asesinado y otros 3 israelíes resultaron heridos en un ataque terrorista en el cruce de Gush Etzion. Fue un ataque combinado de atropellamiento y apuñalamiento llevado a cabo por 2 jóvenes árabes de la zona de Hebrón. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el ataque, diciendo que los soldados eliminaron a los 2 terroristas en el lugar. El ejército informó que se hallaron explosivos en el vehículo de los terroristas y se avisó a la policía. Especialistas en desactivación de explosivos trabajaron para neutralizar los explosivos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Ayal Samir, visitó el sitio del ataque mortal y ordenó reforzar la seguridad en carreteras y comunidades en toda Judea y Samaria, incluyendo, en este incidente específico, mapear y demoler las casas de los atacantes en la aldea de Beit Omar y en Hebrón. Según la organización Palestinian Media Watch, que monitorea lo que sucede dentro de la autoridad palestina en sus medios de comunicación, todos los medios oficiales de la autoridad palestina presentaron la historia como el asesinato de jóvenes palestinos inocentes. Ni un solo medio mencionó que los terroristas acababan de cometer un asesinato. La autoridad palestina dijo que Israel asesinó a 2 jóvenes inocentes de la autoridad palestina. Nada sobre un ataque terrorista, pero es común con la autoridad palestina. Según Palestinian Media Watch, esto es consistente con la ideología y la política de la autoridad palestina de justificar los ataques terroristas, negarse a condenar los ataques y presentar a los terroristas muertos como víctimas. Finalmente, sabiendo que la gente eventualmente se enterará del ataque, la autoridad palestina intentó justificarlo, alegando falsamente que la tierra del ataque antes era Palestina. Así es como lo justifican. Dicen que los judíos llegaron, que los judíos empezaron a construir aquí, y por eso estos tipos hicieron esto. Según la Agencia de Noticias Palestina, en el cruce del asentamiento de Gush Etzion, que obviamente intenta hacer que el área sea ilegal, el cual fue construido ilegalmente en tierra palestina. Bien, eso es lo que están tratando de hacer. Decir que Israel llevó a cabo una masacre, el asesinato de 2 árabes inocentes, y al mismo tiempo justificar lo que pasó, diciendo que esto fue en tierra palestina. Esencialmente eso fue lo que los motivó a llevar esto a cabo, sin siquiera mencionar que realizaron un ataque terrorista. ¿Y viste el video del padre de uno de los autores del ataque en el cruce de Gush Etzion? El padre en la televisión dice que lo que más esperaba en su vida era ser el padre de un mártir. Está bien, él estaba feliz de que su hijo muriera, un shahid que es lo más venerado en su sociedad en toda su vida. Esto es lo que él esperaba y dijo incluso a la televisión árabe o de la autoridad palestina. Así que, en primer lugar, yo diría, ya sea este ataque o los miles de otros ataques que ocurrieron dirigidos a israelíes, dirigidos a judíos, porque son judíos, nuestro gobierno necesita crear una verdadera disuasión. Y lo he estado diciendo durante muchos años. No soy experto militar, jefe del Estado Mayor ni miembro del gobierno. No puedo decirte qué debe pasar. Antes mencioné a los zapadores que entran y la posible demolición de la casa de los terroristas si la Suprema Corte no lo bloquea. El gobierno de Israel debe crear una verdadera disuasión para que los terroristas o quienes buscan serlo se despierten en la mañana y se den cuenta de que no vale la pena salir e intentar llevar a cabo un ataque. La autoridad palestina aún mantiene su programa de pago por matar, ofreciendo un incentivo financiero. A los terroristas que salen se les paga más según cuántos judíos asesinan. Mientras más matan, más ganan, igual que sus familias. Aquí los 2 terroristas murieron y sus familias reciben ese dinero. Ahora forman parte de la nómina de la autoridad palestina. Eso fue lo que sucedió. Así que ese plan, ese programa de pago por matar tiene que ser eliminado. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es nuestro propio gobierno. Debemos establecer una disuasión real para que estos ataques cesen,
Pero los que no queremos ver judíos muertos hemos estado diciendo esto durante 30 años. Estás hablando de gobierno tras gobierno. Desde que firmamos los horribles acuerdos de Oslo, llegamos a la situación en la que estamos ahora. ¿En qué año estamos? 2024. Más de 7,000 ataques terroristas contra judíos fueron realizados por árabes bajo la autoridad palestina y Hamás. Tenemos que crear una verdadera disuasión para detener esto de una vez por todas. Rezo para que suceda pronto porque sigue ocurriendo una y otra vez. Hace unos meses hubo otro ataque mortal en el cruce de Gush Etzion. Gush Etzion, el cruce, ha sido un punto de ataques desde 2015. Aclarando, las fuerzas de defensa de Israel frustran más del 90% de los ataques, pero en este caso se les escapó. Ahora, el ataque, por cierto, cuando las fuerzas de defensa de Israel actúan y matan a 2 terroristas para que ya no puedan continuar con su ola asesina. ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas sobre lo que pasó? A eso lo llaman violencia de colonos. No estoy bromeando. Cuando eso sucede, violencia de colonos. Cuando los judíos suben al monte del templo, se acusa violencia de colonos. Si se defienden, violencia de colonos. Si las fuerzas de defensa de Israel actúan, también violencia de colonos. Cuando los terroristas literalmente están corriendo por las calles de Gush Etzion, en el cruce, ahí un cruce muy concurrido, con cuchillos, y elimina a los 2 terroristas para que puedan detener y prevenir más masacres. La Organización de las Naciones Unidas lo llama violencia de colonos y luego se difunde mundialmente como tal. Y escuchamos sobre eso y se convierte en una noticia principal en los medios de comunicación de todo el mundo. Aunque hay muchos más conflictos ocurriendo en todo el mundo, aunque hay un grado mucho mayor de violencia en ciudades de Estados Unidos y en países de todo el mundo, hay guerras ocurriendo. No sé cuántas guerras hay, cuántas guerras están sucediendo en este momento. Pero la gente entonces se enfoca en estos judíos y en este caso en particular que se estaban defendiendo. La Organización de las Naciones Unidas luego atribuye eso a la violencia extremista de colonos. No te dejes engañar por los medios convencionales. Ahora, ¿debería Estados Unidos, cambiando de tema, estipular que jamás sea desarmado en Judea y Samaria? Por cierto, cuando mencioné Cisjordania antes, solo citaba otras fuentes. Yo digo Judea y Samaria. Ha sido así por 3,000, 4,000 años. Yo digo Judea y Samaria. Pero ¿debería Estados Unidos estipular que Hamás sea desarmado en Judea y Samaria y no solo en Gaza? Una pregunta. Esta pregunta fue planteada en un artículo esta semana por la Fundación para la Defensa de las Democracias. Y para no hacer el cuento largo, voy a leer parte del artículo aquí. Fundamentalmente la respuesta es sí. Por cierto, Hamás debería ser desarmado. Eso era lo que la autoridad palestina se suponía que debía hacer a principios de los años 90. Se suponía que lo harían. Por eso recibieron entrenamiento y armas. Debían luchar contra Hamás. Pero la autoridad palestina, sabemos que son terroristas con traje, nunca jamás aspiraron a hacer eso. Pero ahora, cuando vemos Gaza y Judea y Samaria, así como Israel sigue ocupado ahora, incluso bajo un alto al fuego, tratando de desarmar a Hamás en Gaza, también deberían desarmar a Hamás, otras organizaciones terroristas y a la autoridad palestina en Judea y Samaria. Solo citaré un artículo de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Hamás es una organización terrorista cuyos líderes y miembros están principalmente divididos entre Gaza y Qatar, mientras que Gaza siempre ha servido como el centro neurálgico de la organización. Cisjordania, cito aquí, ha sido su segundo hogar durante décadas y un territorio clave en la doctrina de unificación de áreas de la República Islámica de Irán. Si no sabes qué es, revísalo. Doctrina de unificación de áreas. Desarmar a Hamás en Gaza paralizaría sus actividades en el enclave costero. Pero, y esto es lo clave aquí, sin aplicar estipulaciones similares a Hamás y Cisjordania, la organización islamista y sus aliados renovarán sus esfuerzos para fomentar el terrorismo. En la puerta de Israel, quiero decir, creo que en la puerta de Israel, eso ya está ocurriendo, ya ha estado ocurriendo. El Estado judío no puede tener una zona desradicalizada y libre de terrorismo en Gaza, mientras el mismo enemigo opera a pocos kilómetros de la capital y otras ciudades importantes sin las mismas restricciones. ¿Y cómo se puede lograr esto? No voy a leer todo el artículo aquí, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Exigiendo que las mismas estipulaciones que se aplican a Hamás, por ejemplo, en Gaza, se apliquen a las ramas de Hamás en Judea y Samaria. De lo contrario, la amenaza solo se traslada de Gaza a las comunidades israelíes en Cisjordania, generando un riesgo futuro de terrorismo descentralizado que podría convertir los principales centros de población de Israel en futuros objetivos. Del objetivo de futuros ataques en un paradigma posterior al alto el fuego.
Es un artículo largo y no lo leeré ahora. Hamas está en Gaza, y aunque algunos dicen que no hay Hamas en Judea y Samaria, sí lo hay. Bien, quienes aún apoyan la llamada solución de dos estados. Imaginen si los responsables de la masacre del 7 de octubre estuvieran en las colinas estratégicas cerca del aeropuerto Ben Gurión, dominando el 75% de la población de Israel y los centros del valle. Estoy hablando del área metropolitana de Tel Aviv, desde Gadera en el sur hasta Hadera en el norte a lo largo de la costa. ¿Se imaginan si Hamas? ¿Se imaginan si otra organización terrorista tuviera control total sobre esas colinas estratégicas? Tendrías una situación en la que no podrías funcionar como nación. ¿Cómo puedes tener un país cuando los terroristas desde lo alto están lanzando morteros hacia el aeropuerto Ben Gurión allá abajo? Está a solo varios kilómetros, varias millas de Judea y Samaria desde las colinas. Podrías tener un país, pero no podrías tener un país funcional en ese escenario. Así que no, Hamas no puede ser una fuerza militar, no puede tener presencia militar en Judea y Samaria, tampoco la yihad islámica palestina y tampoco la autoridad palestina. Así que, para aquellos que todavía creen que si solo fortalecemos a la autoridad palestina, las cosas estarían tranquilas, son terroristas con traje. Acabo de citar lo que informan y cómo hablan a través de Palestinian Media Watch y sus medios oficiales. Lo mismo ocurre con su sistema educativo, que incita al asesinato desde una edad muy temprana, desde el preescolar. Cuando tienen programas de televisión al estilo de Mickey Mouse que llaman a los niños a tomar las armas, que la meta en la vida debe ser un mártir, que su propósito en este mundo es levantarse y asesinar. Judíos, ese es el tipo de sociedad que tienen. Cuando me preguntan si habrá paz o qué se necesita para lograrla entre judíos y árabes en Israel y Judea y Samaria, mientras el otro lado continúe con esta educación de odio, no es posible. Y la próxima generación, lamentablemente, ya está perdida porque están siendo adoctrinados a diario. Volviendo al propósito de este artículo y de esta organización, el grupo de expertos y la defensa de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Sí, es un problema que Hamas esté armando, rearmando y preparándose para la siguiente ronda. No podemos enfocarnos solo en Gaza, también tenemos que enfocarnos en Judea y Samaria. Dejemos las malas noticias y veamos algo positivo. Según fuentes gubernamentales, aquí en Israel, el número de unidades de vivienda en Judea y Samaria para las cuales se han publicado licitaciones este año, 2025, ha alcanzado un máximo histórico. Hasta ahora, en 2025, se han emitido 5.667 unidades. El récord anterior fue en 2018 con más de 3.000 viviendas según Paz Ahora. De acuerdo, y los cito porque realmente hacen un gran trabajo documentando toda la futura vivienda en Judea y Samaria. Ellos se oponen a la próxima vivienda en Judea y Samaria. Yo la apoyo, pero trabajan muy bien y son organizados. De acuerdo, les doy crédito por eso. Estoy en desacuerdo básicamente con todo, pero les reconozco que son organizados. Las viviendas planeadas alojarán a unos 25,000 residentes al construirse. Entonces estás hablando de 25,000 judíos que tendrán la oportunidad de vivir en Judea y Samaria. Quizás se muden de otras comunidades en Judea y Samaria, de otras partes de Israel, o sean judíos haciendo aliá. Eso no lo sé. No sé quién va a querer comprar estas casas. Tener viviendas para 25,000 judíos más en el corazón histórico y bíblico de Israel es algo positivo. Así que enfoquémonos en algo positivo. Es lo más natural del mundo, amigos, que los judíos vivan en Judea. Por eso nos llamamos judíos, porque venimos de Judea. De aquí venimos, aquí estamos, aquí hemos estado durante miles de años. Así que es natural que construyamos casas. Y ya saben, probablemente la Organización de las Naciones Unidas llamará a estas casas asentamientos, violencia de colonos o quién sabe qué, y la gente se indignará. Pero esto es una noticia muy positiva. Ahora, desafortunadamente, junto con lo positivo, tenemos que volver a ver lo negativo. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, la autoridad palestina casi ha duplicado los salarios para los terroristas y sus familias durante el último año. Mencioné el pago por matar, lo he mencionado muchas veces antes. En 2024, la autoridad palestina pagó 470 millones de shekels. Esos son 144 millones de dólares para terroristas y sus familias. Eso fue el año pasado. En 2025 ya se ha comprometido a pagar 700 millones de shekels, aproximadamente 214 millones de dólares, en salarios.
Y el año ni siquiera ha terminado, amigos. Así que, para aquellos que todavía creen que la autoridad palestina eliminó su política de pagar por matar, porque eso fue lo que se informó en los medios mentirosos, no en los medios reales. Eso fue lo que se informó. Estos son los hechos. En un solo año, 214 millones de nuevo, como dije, básicamente están en la nómina. Estas personas reciben salario de la autoridad palestina por asesinar judíos y obtienen 214 millones de dólares en un año. Toma eso en cuenta cuando intentes entender las realidades de este conflicto y por qué todavía existe un conflicto aquí. Se incentiva el asesinato de judíos pagando a quienes lo hacen. Lamentablemente, hay quienes aceptan. El programa Pagar por Matar debe terminar. Y finalmente, ¿quieres saber por qué a la gente no le agradan los judíos de Judea? Aquí tienes tu respuesta. Según Human Rights Watch, la expulsión de decenas de miles de palestinos por parte de Israel. Estas son sus condiciones en 3 ciudades de Cisjordania a inicios de 2025. Sus condiciones en Cisjordania son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este es un informe publicado esta semana por la organización falsa que dice preocuparse por los derechos humanos, llamada Human Rights Watch. Esto es lo que ellos afirman. Están pidiendo medidas internacionales para responsabilizar a los funcionarios israelíes y detener más supuestos abusos. El grupo con sede en Estados Unidos dijo que 32,000 residentes de Jenin, Tulkarem y Nur Shams fueron desplazados por la fuerza por las fuerzas israelíes durante la operación Muro de Hierro en enero y febrero de este año. Se prohibió el regreso a los desplazados y demolieron cientos de casas. Es un informe de 105 páginas titulado Todos mis sueños han sido borrados. ¿Ese es el nombre del informe? ¿Hicieron uno titulado Todos mis sueños han sido borrados? Después, 1,200 judíos fueron asesinados brutalmente por Hamas y otros terroristas en Gaza. A Human Rights Watch le importan los sueños y esperanzas de los judíos en Judea y Samaria, en los kibutzim del sur de Israel. La respuesta es no, no hay ninguna posibilidad. Prepararon un informe titulado Todos mis sueños han sido borrados. Cuando se trata de los judíos que fueron asesinados el 7 de octubre, este informe es una calumnia moderna de sangre. Israel combate el terrorismo y Human Rights Watch parecería preferir más judíos muertos. Eso es esencialmente lo que están diciendo aquí. No importa lo que haga Israel, y estoy seguro de que este informe está lleno de puras mentiras, es para luchar contra el terrorismo. Eso es lo que hacemos. Sin embargo, Israel es el villano. Una y otra vez hay mentiras. El informe carece de contexto y verificación de hechos. Así operamos. Es nuestro modus operandi. Y de nuevo, ¿por qué la gente odia a Israel? Eso fue lo que pregunté al principio. ¿Por qué más terroristas deciden atacar? Usan estos informes como excusa para asesinar. Por eso es crucial decir la verdad sobre Israel. Así que qué vergüenza para esta falsa organización Human Rights Watch por difundir mentiras y literalmente darle a los terroristas otra excusa. Ya sea construyendo en Judea y Samaria, ya sean los soldados israelíes que salvan vidas, protegen y se aseguran de que no asesinen a más judíos, a lo que ellos llaman violencia de colonos. Sea lo que sea, organizaciones como esta, lamentablemente, les dan a los terroristas una excusa para salir y asesinar. Por eso es tan peligroso. Muchas veces la pluma supera a la espada. Y es muy importante que obtengas tu información de fuentes precisas y entiendas las realidades. Por supuesto, JNS.org es donde debes informarte y comprender la situación aquí. Así que cuando veas palabras como violencia de colonos, no saltes automáticamente y asumas que significa que está ocurriendo la llamada violencia de colonos. Debes conocer la verdad sobre lo que pasa en Israel, Judea y Samaria. Así podrás entender las historias reales y podrás comprender las realidades de la situación aquí. Y de eso se trata realmente. Así que no caigas en los medios de comunicación convencionales en esas mentiras. No te dejes engañar por informes de 105 páginas que afirman que Israel hizo X, Y y Z fuera de contexto. Sin entender las verdaderas realidades en las que Israel está defendiendo a sus ciudadanos, que las fuerzas de defensa de Israel cualquier paso que tomen es en defensa de su gente. Mientras Human Rights Watch busca llevar a Israel a tribunales internacionales y, esencialmente, están dando de nuevo, como dije, dando a los terroristas excusas para salir y llevar a cabo desafortunadamente, más de sus ataques mortales. Eso es todo por el programa de hoy. Asegúrate de visitar JNS Televisión para ver todo el increíble contenido que el maravilloso equipo aquí ofrece diariamente. Visita JNS.org para ver las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Asegúrate de suscribirte si aún no eres suscriptor.
Y no lo olvides, esta es una plataforma basada en los lectores, una plataforma que funciona con donaciones. Así que haz lo que puedas para apoyar a JNS para que podamos seguir difundiendo la verdad desde Israel todos los días. Quiero mandar un saludo a las personas detrás de las cámaras aquí. Ryan Lischitz, el hombre en la sala de control, nuestro productor, aquí Esther Eden, el gerente de la estación Yuri Sversky y Zach Sickerman. Gracias por todo lo que hacen y nos vemos la próxima semana en Judacation aquí en JNS Televisión.